En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Después de robarme mis ahorros, mi hermana abandonó a su bebé, y quiere que deje la universidad para criarlo. Hace un par de años, recibí la noticia que cambiaría mi vida. Una carta de aceptación de una de mis universidades soñadas, acompañada de una generosa beca que parecía una bendición del cielo. Era como si el universo finalmente reconociera todo mi esfuerzo. Durante meses, había estado dedicándome a un trabajo de medio tiempo, demostrando mi responsabilidad y construyendo meticulosamente un fondo de emergencia para la universidad. Mi visión era tener un respaldo financiero sólido para cualquier gasto imprevisto que la beca no cubriera. La combinación de la aceptación y la beca se sentía como una validación de toda mi dedicación, como si finalmente el destino me sonriera. Con esta ayuda financiera inesperada, pensé que podría destinar mis ahorros a enriquecer mi experiencia universitaria de otras maneras. En aquel entonces, por mi edad y simplicidad administrativa, mis ingresos del trabajo se depositaban directamente en la cuenta bancaria de mi madre. Mi confianza en ella era absoluta e inquebrantable. Había dado por sentado que, llegado el momento de partir a la universidad, ella simplemente me transferiría esos fondos que yo había acumulado con tanto esfuerzo. Era mi dinero, después de todo, ganado con mi propio trabajo y destinado específicamente para mi educación. La realidad, sin embargo, tomó un rumbo completamente inesperado. Poco después de recibir la noticia de mi beca, mis padres organizaron una reunión familiar. Con una naturalidad que ahora me parece desconcertante, me comunicaron que, dado que había sido afortunada de recibir una beca, mis ahorros universitarios ya no eran necesarios para su propósito original. Con total tranquilidad, me explicaron que, como mi educación estaría mayormente cubierta, habían decidido redirigir el dinero que yo había ganado hacia el futuro de mi hermana mayor. La noticia me dejó absolutamente perpleja. El fruto de mi trabajo arduo estaba siendo reasignado, sin mi consentimiento, para beneficiar a mi hermana, quien nunca había mostrado el menor interés por ganarse las cosas por sí misma. Para comprender mejor la magnitud de esta situación, permítanme compartir más detalles sobre mi hermana mayor, Caroline. Caroline siempre ha sido la oveja negra de la familia, aunque mis padres se niegan a verlo así. A diferencia de mi camino marcado por el esfuerzo y el respeto a las normas, ella siempre ha encontrado la manera de eludir las consecuencias de sus actos. Aunque solo me lleva 3 años, la diferencia en el trato que recibimos de nuestros padres es abismal. La tratan como si fuera eternamente una niña pequeña necesitada de protección, y parece que están decididos a mantenerla en esta burbuja artificial donde jamás tiene que enfrentar la realidad de sus acciones. Desde nuestra infancia, Caroline ha gozado de privilegios que a mí nunca se me permitieron. Mientras que a mí constantemente me recordaban la importancia de la responsabilidad y el trabajo duro, Caroline parecía vivir bajo un conjunto diferente de reglas. Cada vez que cometía un error o se comportaba de manera inadecuada, mis padres, especialmente mi madre, saltaban inmediatamente en su defensa. Era como si hubieran establecido un sistema donde Caroline nunca podía estar equivocada, sin importar cuán evidentes fueran sus faltas. Un incidente particularmente revelador ocurrió cuando Caroline tenía 14 años. Fue descubierta acosando sistemáticamente a estudiantes más jóvenes en la escuela. La situación se había prolongado durante semanas, llegando a tal punto que la administración escolar se vio obligada a convocar una reunión con mis padres para abordar el comportamiento de Caroline. Era un asunto sumamente serio, respaldado por múltiples testimonios tanto de estudiantes como de profesores. Sin embargo, cuando mi madre se enteró de la situación, su reacción fue de negación total. Caroline, como era de esperar, rompió en llanto durante la reunión y negó todas las acusaciones. En lugar de considerar la posibilidad de que su hija pudiera estar realmente en falta, mi madre optó por creer ciegamente en las lágrimas de Caroline, ignorando por completo la evidencia presentada. Enfrentó a los maestros e incluso a la directora, insistiendo en que su hija estaba siendo injustamente acusada. Elaboró una serie de excusas, argumentando que su querida hija era incapaz de cualquier acto de crueldad, y llegó al extremo de sugerir que las víctimas estaban fabricando las acusaciones para perjudicar a Caroline. Al final, Caroline recibió una suspensión superficial, pero la negativa de mi madre a reconocer la verdad le enseñó una lección muy diferente. Que no tenía que enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Nunca fue verdaderamente disciplinada por su comportamiento, y la vida siguió como si nada hubiera ocurrido. La situación se intensificó significativamente cuando Caroline cumplió 16 años. Esta vez, los problemas fueron mucho más graves. La descubrieron no solo fumando en las instalaciones de la escuela, lo cual ya era una violación seria de las normas, sino también intentando vender marihuana a otros estudiantes. En esta ocasión, la administración escolar contaba con pruebas irrefutables. Había testigos múltiples, y la gravedad de la situación era tal que ni siquiera mis padres podían argumentar en su contra.
El descubrimiento resultó en la expulsión inmediata de Caroline, marcando un punto de inflexión en nuestra dinámica familiar. Por primera vez, mi madre se encontró en una posición donde sus habituales tácticas de protección y excusas no funcionarían. La evidencia era demasiado contundente para ser ignorada o manipulada. Sin embargo, en lugar de permitir que Caroline enfrentara las consecuencias naturales de sus acciones, mi madre rápidamente activó lo que solo puedo describir como su modo de control de daños. Se negó rotundamente a permitir que este incidente manchara la imagen inmaculada que había construido de Caroline como la hija perfecta e inocente de la familia. En lugar de abordar la realidad de la situación, mi madre fabricó una narrativa completamente diferente para presentar a nuestros familiares y conocidos. Comenzó a difundir la historia de que estaba enviando a Caroline a una prestigiosa institución educativa lejos de casa, supuestamente en busca de la mejor educación posible para ella. La verdad era que Caroline tenía serias dificultades para ser aceptada en cualquier escuela local debido a su historial problemático. Mis padres estaban desesperados por mantener en secreto la verdadera razón detrás de este cambio. La idea de que la gente descubriera que su adorada hija había sido expulsada por fumar y vender drogas les resultaba insoportable. La escuela elegante era simplemente una fachada para proteger su reputación, y por extensión, la de Caroline. Mi madre presentó la situación como si estuviera tomando una decisión proactiva y positiva, enviando a Caroline a un costoso internado por elección propia para proporcionarle mejores oportunidades educativas y un camino más prometedor hacia el éxito. Naturalmente, esta decisión conllevó un considerable impacto financiero. El internado seleccionado por mis padres tenía un costo astronómico, muy por encima de sus posibilidades económicas reales. A pesar de las dificultades financieras que esto representaba, estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio necesario para mantener la ilusión de que Caroline era una joven privilegiada que estaba recibiendo una educación superior, muy por encima del nivel de cualquier otro estudiante en nuestra comunidad. Era evidente que mis padres estaban dispuestos a ir hasta extremos insospechados para encubrir los fracasos y la mala conducta de Caroline, incluso si eso significaba comprometer seriamente su estabilidad financiera. Cualquiera pensaría que después de todo lo ocurrido, el incidente del acoso, ser atrapada fumando, vendiendo drogas y finalmente siendo expulsada, Caroline habría mostrado algún signo de arrepentimiento, o al menos un intento de cambiar su comportamiento. Sin embargo, este no fue el caso en absoluto. Poco después de su traslado al costoso internado, mis padres recibieron una llamada nocturna informándoles que Caroline había desaparecido. Había dejado una carta, con su característico dramatismo, declarando que estaba perdidamente enamorada de su novio Nick, y que no podía esperar más para comenzar su vida junto a él. El pánico se apoderó de nuestro hogar, y mis padres entraron en un estado de crisis total, movilizando todos los recursos posibles para encontrarla. Estaban frenéticos, contactando a todos sus amigos, notificando a la policía, y buscando desesperadamente cualquier pista sobre su paradero. Afortunadamente, después de varios días angustiosos de búsqueda, la policía logró localizar a Caroline. Todo este tiempo había estado refugiada en la casa de una de sus amigas. Cuando mis padres y yo fuimos a buscarla, Caroline se mostró absolutamente inflexible en su negativa a regresar. En cambio, proclamó con determinación a mis padres que Nick era el amor de su vida, y que deseaba casarse con él inmediatamente. Mis padres intentaron disuadirla durante horas interminables. Sin embargo, en lugar de imponer su autoridad parental y exigir que Caroline regresara para completar su educación, mi madre, como siempre, terminó cediendo ante sus caprichos. Después de extensas negociaciones, llegaron a un acuerdo. Caroline regresaría para terminar la preparatoria, pero después de su graduación, mis padres apoyarían su decisión de casarse con Nick. Incluso se comprometieron a proporcionar apoyo financiero a Caroline y Nick después de su matrimonio. Es casi increíble, ¿verdad? Y así fue exactamente como sucedió. Fiel a su palabra, Caroline completó la preparatoria, y, tan pronto como alcanzó la mayoría de edad, en lugar de considerar la universidad o establecer una carrera profesional, se casó con Nick. Mis padres, consecuentes con su promesa, se comprometieron a apoyarlos en cada paso del camino. Se encargaron de encontrar un lugar donde Caroline y su nuevo esposo pudieran vivir. Dado que ni Caroline ni Nick contaban con ingresos estables para mantenerse, mis padres asumieron la responsabilidad de pagar su renta mensual. Para complicar aún más la situación, Nick no tenía familia que pudiera ayudar, por lo que toda la carga financiera y emocional recaía exclusivamente en mis padres. Me resultaba incomprensible que, después de todos los problemas que Caroline había causado, mis padres siguieran dispuestos a hacer cualquier sacrificio para garantizar su comodidad. Estaban utilizando sus limitados recursos financieros para mantener su matrimonio, cubrir sus gastos de vivienda y, en esencia, sostener tanto a ella como a su esposo.
Mientras que a mí siempre se me había inculcado la importancia de la educación, y se me había animado a trabajar medio tiempo para ganar mi propio dinero, no podía evitar sentir un creciente resentimiento al ver cómo Caroline recibía todo servido en bandeja de plata, sin ningún esfuerzo de su parte. Este patrón de favoritismo ha sido una constante a lo largo de nuestras vidas. Sin importar las acciones de Caroline, siempre encuentra protección y apoyo incondicional. Cuando mis padres decidieron tomar los ahorros por los que yo había trabajado tan arduamente para mi educación, y redistribuirlos en beneficio de Caroline, sentí que era simplemente otro episodio más en esta interminable saga de injusticia. Los confronté, exigiendo una explicación sobre por qué habían decidido entregar mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, a Caroline. La situación carecía completamente de lógica desde mi perspectiva. Había estado ahorrando ese dinero durante años específicamente para mis gastos universitarios, y era mi propiedad, no algo que ellos pudieran redistribuir a su antojo. Fue entonces cuando mis padres revelaron el verdadero motivo detrás de su decisión. Caroline acababa de descubrir que estaba embarazada. Mi mandíbula literalmente se desencajó de la sorpresa mientras escuchaba a mi padre proclamar con orgullo lo emocionado que estaba de convertirse en abuelo tan pronto. Observé a mi madre, radiante de felicidad, completamente ajena a mi evidente consternación. Para ellos, esto representaba una noticia maravillosa, el comienzo de un nuevo capítulo, la llegada de un nieto para celebrar. Sin embargo, todo lo que yo podía pensar era, ¿cómo podría Caroline manejar la responsabilidad de criar a un bebé cuando ni siquiera era capaz de gestionar su propia vida? Ella y su esposo apenas podían mantenerse a sí mismos, mucho menos podrían proporcionar un entorno estable para un niño. No obstante, cuando expresé estas preocupaciones legítimas a mis padres, mi madre las descartó con su habitual indiferencia, como siempre hace cuando señalo las consecuencias potencialmente problemáticas de las decisiones imprudentes de Caroline. Mencionó con una casualidad desconcertante que Nick, el esposo de Caroline, había conseguido recientemente un puesto prometedor, lo que supuestamente le permitiría mantener adecuadamente tanto a ella como al bebé en el futuro. Mi madre lo presentó como si este nuevo empleo fuera la solución mágica a todas sus dificultades financieras acumuladas. Luego soltó la verdadera revelación impactante. Mis padres habían decidido eliminar la principal fuente de estrés en la vida de Caroline adquiriendo un apartamento nuevo y permitiendo que ella y Nick vivieran allí sin costo alguno. Ahí es donde planeaban invertir mi dinero, en la compra de una vivienda para mi hermana para que pudiera iniciar su familia sin preocupaciones. Estaban dispuestos a realizar otro sacrificio financiero monumental para comprar una propiedad con el único propósito de asegurar que Caroline no tuviera que enfrentar ninguna dificultad en su vida. La situación me parecía surreal. Era como si todo mi esfuerzo, las largas noches de trabajo, los sacrificios personales, la dedicación constante, se hubiera vuelto insignificante en comparación con el último acontecimiento en la vida de Caroline. Una vez más, se me pedía que me hiciera a un lado para que ella pudiera recibir atención y recursos privilegiados. Mis padres nunca habían mostrado este nivel de entusiasmo o orgullo por mis logros, ni siquiera cuando fui aceptada en mi universidad soñada con una beca completa. Después de años siendo la hija responsable y trabajadora, que se esforzó incansablemente por ganar su aprobación, estaba exhausta de ocupar perpetuamente el segundo lugar después de Caroline en sus prioridades. Fue un momento de claridad reveladora para mí. Comprendí que sin importar mis esfuerzos, nunca recibiría el reconocimiento o la valoración que merecía. Si no podían apreciarme por la persona en la que me había convertido, quizás era momento de dejar de buscar su aprobación por completo. Me había cansado de luchar por un lugar en sus corazones. A partir de ese momento, dejé de intentar razonar con ellos. No veía sentido en tratar de hacer entrar en razón a personas tan cegadas por su favoritismo. En su lugar, opté por un distanciamiento emocional completo de la situación. Esperé en silencio, con paciencia calculada, mi oportunidad de partir. Conforme se aproximaba mi fecha de inicio en la universidad, concentré toda mi energía en prepararme para esta liberación tan esperada. Mantuve un perfil bajo, contando los días hasta poder mudarme y dejar atrás esta dinámica familiar tóxica. Sin embargo, incluso durante esas últimas semanas, frecuentemente escuchaba a mis padres discutir entusiasmadamente sus grandes planes para mi habitación una vez que me fuera. Ya estaban proyectando transformarla en una guardería para el hijo no nacido de Caroline, su futuro nieto. Era como si mi existencia se hubiera desvanecido completamente de sus mentes. El espacio que había sido mi refugio durante años ya estaba siendo destinado para satisfacer las necesidades de un bebé que ni siquiera había llegado al mundo. Mis padres prácticamente irradiaban felicidad ante la perspectiva de poder cuidar al bebé de Caroline y proporcionarle un espacio especial en su hogar. Cuando llegó el momento de mi partida, mi padre ni siquiera se ofreció a ayudarme con la mudanza o el traslado de mis pertenencias.
Afortunadamente, contaba con amigos verdaderos que estuvieron a mi lado en ese momento crucial. Me ayudaron a establecerme en mi dormitorio universitario, y, una vez instalada en mi nueva vida, experimenté una abrumadora sensación de liberación. Por primera vez en años, no vivía bajo el peso constante del favoritismo de mis padres, ni me sentía atrapada en un hogar donde mis logros y esfuerzos eran sistemáticamente menospreciados. Lejos de mi familia, finalmente tenía la libertad de vivir mi vida sin estar constantemente siendo comparada con mi hermana, o sintiendo que no era suficiente. Durante los últimos 2 años, he dedicado toda mi energía a mi desarrollo personal. La experiencia universitaria ha sido intensa pero inmensamente gratificante. Me he esforzado académicamente mientras mantengo un trabajo de medio tiempo como mesera y, honestamente, amo la vida que he construido para mí misma. Después de mudarme, finalmente me sentí liberada del favoritismo tóxico que había dominado la dinámica familiar durante tanto tiempo. Tal como habían anunciado, mis padres transformaron mi antigua habitación en una guardería para Jimmy, el hijo de Caroline. Solo lo he visto una vez brevemente, cuando nació. Caroline y yo nunca hemos mantenido una relación cercana, así que prácticamente no nos comunicamos, y después de que quedó claro que ya no había espacio para mí en la casa de mis padres, dejé de visitarlos por completo. Durante estos 2 últimos años, mis padres raramente han mostrado interés genuino en mi bienestar, contactándome únicamente cuando necesitaban algo de mí, y con el tiempo simplemente acepté esta realidad como inmutable. Me concentré en mi propia vida, mis metas personales, y abandoné la esperanza de que algún día pudieran cambiar. Las cosas habían permanecido en calma entre nosotros durante tanto tiempo que me sorprendió genuinamente recibir una llamada de mi madre esta mañana temprano. Su voz temblaba con pánico evidente, y lo primero que preguntó fue si mi hermana se había comunicado conmigo. Confundida, le respondí que no había tenido ningún contacto con Caroline. En ese momento, para mi asombro, mi madre comenzó a llorar desconsoladamente al otro lado de la línea. Sentí una punzada de preocupación al escucharla en ese estado. Le pregunté qué había sucedido. Fue entonces cuando finalmente reveló entre sollozos que algo terrible había ocurrido esa mañana. Al parecer, ella y mi padre se habían despertado con el sonido insistente del timbre, seguido de golpes fuertes en su puerta principal. Cuando bajaron apresuradamente las escaleras para investigar, encontraron a Jimmy, el hijo de Caroline, solo en el porche. El pequeño sostenía su mochila y una nota. Mi madre estaba histérica mientras describía lo aterrador que fue abrir la puerta y encontrar a su nieto completamente solo, sin rastro alguno de Caroline o su esposo, Nick. Cuando le pregunté sobre el contenido de la nota, mi madre reveló que Caroline había escrito que detestaba la maternidad, y no podía soportar más esa sensación de asfixia. Expresó que no deseaba continuar criando a su hijo, y nos pedía a mis padres y a mí que nos hiciéramos cargo de la crianza de Jimmy, a partir de ese momento. Me quedé completamente atónita, impactada por la gravedad de la situación que se estaba desarrollando. Los sollozos de mi madre se intensificaron mientras yo intentaba procesar esta información. En ese momento, mi padre, quien había estado intentando desesperadamente contactar tanto a Caroline como a Nick, tomó el teléfono. Podía percibir la urgencia en su voz cuando me informó que los teléfonos de ambos estaban apagados y que la situación se estaba tornando extremadamente seria. Mencionó que hace algunos días Caroline les había solicitado dinero, lo que sugería la posibilidad de que hubiera planeado esta fuga, llevándose los fondos y abandonando a su hijo con nosotros. Mi padre me comunicó que era imperativo que regresara a casa inmediatamente para ayudarlos en la búsqueda de Caroline. Mientras aún procesaba la impactante noticia de que mi hermana había abandonado a su hijo de esta manera, y aunque sentía preocupación por la situación, también era consciente de mis propias responsabilidades. Le expliqué con calma a mi padre que regresar a casa no era una opción viable en este momento. Tenía un examen crucial esta semana y no podía simplemente abandonar mis compromisos académicos. Me ofrecía colaborar desde mi ubicación actual, prometiendo intentar contactar a Caroline por mi cuenta, pero dejé claro que no podía estar físicamente presente. Mi padre reaccionó con evidente disgusto ante mi respuesta. Comenzó a argumentar que estaba siendo irrazonable y que la familia necesitaba mi presencia en este momento crítico. Se expresó como si tuviera una obligación moral innegable de estar allí para ellos durante esta crisis simplemente por ser parte de la familia, pero me negué a permitir que me manipulara emocionalmente. Le respondí señalando que mi presencia física no resolvería la situación. No pude evitar mencionar que durante los últimos 2 años no habían mostrado necesidad alguna de mi presencia, ni una sola vez se habían interesado por mi bienestar o mis necesidades. Ahora, repentinamente, porque se encontraban en medio de una crisis, esperaban que abandonara todas mis responsabilidades y corriera a ayudar. La situación me parecía injusta,
y me negué a permitir que me hicieran sentir culpable por priorizar mi propia vida. Mi padre entonces argumentó que estaba siendo excesivamente severa con ellos. Durante este momento de crisis, insistió en que lo único que necesitaban era mi presencia y apoyo. Afirmó que esta situación no tenía relación con el pasado o con antiguos conflictos familiares. Se trataba simplemente de unirnos como familia cuando las circunstancias se estaban desmoronando. Intentó hacerme sentir como si mi respuesta fuera insensible, como si yo fuera quien les daba la espalda en su momento de mayor necesidad. ¿Soy la mala por negarme a permitir que mi padre me haga sentir culpable para volver a casa solo porque mi hermana ha abandonado a su hijo? Actualización 1. Coincido plenamente con quienes señalan que hay algo sospechoso en el repentino llamado de mis padres para que regrese a casa, especialmente considerando su notable ausencia en mi vida durante los últimos 2 años. Ahora, inexplicablemente, mi madre, quien raramente se comunicaba conmigo, ha intensificado sus llamadas a un ritmo casi frenético, contactándome varias veces al día, prácticamente suplicando mi retorno. La situación genera desconfianza en mí, y es inevitable sospechar que existe alguna motivación oculta detrás de tanta insistencia. Nunca antes habían mostrado tal nivel de urgencia por ninguna situación, lo cual me lleva a cuestionarme, ¿por qué precisamente ahora? Para aclarar las dudas de algunos comentaristas, quiero expresar que siento una genuina preocupación por Jimmy. La idea de que mi hermana haya abandonado a su hijo me resulta profundamente perturbadora y desgarradora. La súbita desaparición de Caroline y su decisión de dejar a Jimmy en el umbral de la casa de mis padres es, por decirlo menos, impactante. Sin embargo, también soy consciente del profundo amor que mis padres sienten por Jimmy, y confío plenamente en que le proporcionarán los cuidados necesarios, tal como siempre han estado dispuestos a hacer sacrificios extraordinarios por Caroline. No me preocupa que Jimmy pueda carecer de atención o cuidados adecuados, pues sé que mis padres lo protegerán incondicionalmente. Lo que verdaderamente me perturba es la capacidad de mi hermana para desaparecer sin previo aviso. Es inquietante que haya tomado una decisión tan drástica, y no puedo evitar la persistente sensación de que hay aspectos de la situación que aún no me han revelado. No logro comprender por qué mis padres están tan desesperados por mi regreso cuando históricamente nunca han requerido mi asistencia. Actualización 2. Ha transcurrido una semana desde mi última actualización. Después de completar mi examen universitario, decidí tomar un tiempo para finalmente visitar a mis padres. Mi madre, quien había estado sumida en el llanto durante la última semana, mostraba evidentes signos de agotamiento emocional, ojos enrojecidos e hinchados, y un semblante que delataba noches de insomnio. Mi padre mantenía una expresión sombría de preocupación que evidenciaba su persistente ansiedad por la situación. Sin embargo, Jimmy parecía estar adaptándose bien. Le llevé un pequeño obsequio y dediqué tiempo a jugar con él. Se mostraba cómodo en compañía de mis padres, felizmente ajeno al caos que lo rodeaba. Incluso parecía mantener la inocente creencia de que sus padres simplemente estaban de vacaciones y regresarían pronto. Una vez establecida en casa, comprendí la necesidad de mantener una conversación seria con mis padres sobre la situación. Mi principal interés era examinar la nota que Caroline había dejado junto a Jimmy. En el momento en que solicité ver la nota, percibí un intercambio de miradas preocupadas entre mis padres, lo cual solo intensificó mi inquietud. Finalmente, mi madre recuperó la nota con notable vacilación, mientras yo me preparaba mentalmente para su contenido. Durante la lectura, quedé impactada al descubrir que habían omitido un elemento crucial de la verdad. Caroline no solo había dejado a su hijo bajo el cuidado de mis padres, lo había dejado específicamente para mí. La revelación me dejó atónita. En su nota, mi hermana expresaba un profundo resentimiento hacia la forma en que nuestros padres la habían criado. Manifestaba su anhelo por haber podido ser más como yo, alguien responsable y capaz. Concluía la nota expresando que, al dejar a Jimmy bajo mi custodia, él tendría mejores oportunidades de tener una vida plena, quizás incluso la vida que ella misma hubiera deseado tener. Dirigí una mirada interrogante a mis padres, con el pulso acelerado, exigiendo una explicación sobre esta situación desconcertante. ¿Por qué mi hermana había decidido confiarme la custodia de su hijo? Esta revelación alteraba completamente el panorama. Fue entonces cuando mis padres comenzaron a revelar gradualmente la verdad completa. Después de que les proporcionaran un cómodo apartamento para vivir, Nick y Caroline habían caído en una espiral descendente de adicción a las drogas, descuidando sus responsabilidades parentales incluso después del nacimiento de Jimmy. Mis padres los habían encontrado en múltiples ocasiones dejando a Jimmy solo en casa, aún siendo un bebé, mientras ellos salían a socializar con desconocidos hasta altas horas de la noche. La pareja también mantenía violentos altercados debido a su consumo de sustancias. Caroline frecuentemente aparecía en la puerta de mis padres, deshecha en lágrimas, sosteniendo a Jimmy en sus brazos y suplicando ayuda.
Escuchar estos detalles era como oír la historia de una completa desconocida. Si bien siempre había sido consciente de la naturaleza problemática de mi hermana, había albergado la esperanza de que la maternidad la hubiera motivado a cambiar su comportamiento, pero evidentemente no había sido así. Mis padres habían ocultado deliberadamente esta información, conociendo bien que yo cuestionaría su decisión de continuar apoyando a Caroline a través de toda esta situación caótica. Habían realizado numerosos intentos por conseguirle ayuda profesional, incluyendo esfuerzos por internarla en rehabilitación, pero invariablemente recaía en sus antiguos hábitos. En un momento crítico, mi hermana, desesperada por obtener dinero para drogas, recurrió a robar a nuestros padres. Fue entonces cuando ellos comprendieron la gravedad del peligro que representaba la situación, no solo para Caroline, sino especialmente para Jimmy. Se encontraron en la posición de tener que proteger a su nieto. Llegaron al punto de amenazar a mi hermana y su esposo con notificar a los servicios de protección infantil y facilitar su arresto por negligencia parental. Esta amenaza pareció ser el detonante final para Caroline. Había estado luchando con las responsabilidades de la maternidad durante tanto tiempo, y ante esta ultimátum, simplemente no pudo continuar. Una semana antes de su desaparición, había solicitado un préstamo monetario a nuestros padres. Posteriormente, sin previo aviso, abandonó a Jimmy en su puerta y desapareció. Mis padres expresaron su convicción de que tanto ella como Nick habían renunciado definitivamente a sus roles como padres. Habían dejado deliberadamente a su hijo en el porche, y ambos teléfonos permanecían inaccesibles. Mis padres habían presentado una denuncia por personas desaparecidas. La policía estaba involucrada en el caso, aunque incluso ellos consideraban probable que Caroline y Nick hubieran abandonado voluntariamente a su hijo, posiblemente para continuar con su adicción a las drogas, una teoría que parecía bastante plausible dadas las circunstancias. Mientras procesaba toda esta información, experimenté una mezcla de ira y angustia. Era evidente que mi hermana había estado atravesando un periodo de intenso sufrimiento durante mucho tiempo, y sin embargo, me habían mantenido completamente ajena a la situación. Mis padres procedieron a explicar que este era el motivo principal por el que insistían en mi regreso a casa. Evidentemente, no se sentían cómodos compartiendo toda la verdad por teléfono, temerosos de mi posible reacción. Mi padre entonces comenzó a expresar cómo tanto él como mi madre estaban envejeciendo, y aunque disfrutaban cuidando a Jimmy por periodos cortos, no se sentían capaces de asumir su cuidado a tiempo completo. Por lo tanto, consideraba ideal que yo regresara a vivir con ellos y asumiera el rol de Caroline en la vida de Jimmy. Mi madre asintió en señal de apoyo, sugiriendo que podría interrumpir mis estudios universitarios temporalmente para dedicarme a la crianza de Jimmy, dado que mi hermana había expresado su deseo de que yo me hiciera cargo de él. La sugerencia me dejó tan perpleja que no pude contener una risa incrédula. Habían perdido completamente el juicio. Era impensable que abandonara mis estudios para criar al hijo de mi hermana. Les comuniqué firmemente que necesitábamos contactar a los servicios de protección infantil, CPS, para abordar esta situación. Si yo no estaba dispuesta a asumir la custodia legal, entonces ellos podrían intervenir y convertirse en los custodios oficiales de Jimmy. Esta parecía la decisión más responsable considerando las circunstancias. Mi padre se opuso inmediatamente, argumentando que este era un asunto familiar, y que involucrar a CPS podría complicar innecesariamente la vida de Jimmy. Mi madre intervino, señalando que mi hermana se sentiría decepcionada si no asumía la responsabilidad, dado que prácticamente me había confiado a su hijo, añadiendo que tanto ella como mi padre esperaban más de mí. Sus palabras tocaron un punto sensible. Les respondí que no me preocupaba decepcionar a nadie. Se trataba de tomar la decisión correcta tanto para Jimmy como para mí. Necesitaba reflexionar cuidadosamente antes de precipitarme a tomar una decisión que podría alterar mi vida permanentemente. Ante esto, mis padres finalmente accedieron a concederme tiempo para considerar la situación. Actualización 3. Han transcurrido 2 meses desde mi última actualización. Para aclarar algunas dudas, puedo confirmar que la nota fue definitivamente escrita por mi hermana. Conozco la caligrafía de Caroline lo suficientemente bien como para estar segura de su autenticidad. No, mis padres no falsificaron su escritura. Me han mostrado estados de cuenta bancarios que documentan las considerables sumas de dinero que imprudentemente enviaban a Caroline mensualmente para ayudarla a ella y a su esposo. Incluso me llevaron al apartamento de Caroline, al cual tenían acceso mediante una llave. El apartamento se encontraba exactamente en las condiciones que mi madre había descrito. Botellas de alcohol vacías dispersas por el suelo, cajones y armarios vaciados, y un penetrante olor desagradable que resultaba abrumador. El refrigerador estaba prácticamente vacío, y todo el espacio mostraba signos evidentes de negligencia y suciedad.
Me puse en contacto con CPS y compartí toda la información disponible sobre la situación de mi hermana y su esposo. Por el momento, mis padres se han ofrecido voluntariamente a asumir la custodia temporal de Jimmy, al menos hasta que Caroline o Nick reaparezcan. Me siento algo más tranquila sabiendo que Jimmy estará seguro bajo su cuidado por ahora. Efectivamente, mis padres intentaron intensamente hacerme sentir culpable para que me hiciera cargo de Jimmy, pero mantuve mi posición firme. Era consciente de que tomar una decisión basada en sentimientos de culpa no beneficiaría a nadie, especialmente a Jimmy. Les expresé claramente que no permitiría que las decisiones equivocadas de su otra hija obstaculizaran mi desarrollo profesional y personal. Les señalé que estaban enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. No, mis padres aún no se han disculpado por apropiarse de mi fondo universitario. Sin embargo, han expresado arrepentimiento por haber comprado el apartamento para mi hermana. Para aclarar, la escritura del apartamento está a nombre de ellos. Le permitían a mi hermana y su esposo residir allí sin costo alguno. Supongo que ahora probablemente lo pondrán en alquiler para generar algunos ingresos adicionales. Actualmente, he retomado mis estudios universitarios y mantengo mi enfoque en mi educación. Continuaré visitando a Jimmy siempre que me sea posible.